Imagina esto, pescas tranquilamente en un lago remoto de Nevada, cuando, de pronto, una imponente yegua Mustang salvaje emerge de entre la espesura. Sangre escurre por su pata, y camina directo hacia ti. La mayoría saldría corriendo. Pero lo que el pescador Tom Bradley descubrió al seguirla, lo cambió todo, porque lo que encontró en esas aguas no solo fue impactante, reveló el amor desesperado de una madre, y una lucha por la supervivencia capaz de devolverte la fe en el lazo que une a los humanos con los animales salvajes. Esta es la increíble historia real que conmocionó a todo Estados Unidos. Tom Bradley pensó que había encontrado el lugar perfecto para pescar. Tras conducir 3 horas hacia lo más profundo de la naturaleza de Nevada, lejos de multitudes y ruido, halló un lago cristalino escondido entre colinas ondulantes cubiertas de matorrales de artemisa. La neblina matinal apenas se levantaba del agua cuando lanzó su primera línea, esperando nada más que un día tranquilo atrapando truchas. Pero exactamente a las 9:47 de la mañana todo cambió. Un estruendo retumbó por el valle, el golpe de cascos acercándose. Tom se giró y lo que vio le detuvo el corazón. Una majestuosa yegua Mustang, su pelaje bayo oscuro brillando bajo el sol de la mañana, galopaba hacia él. Pero algo andaba terriblemente mal. Riachuelos de sangre corrían por su ojo y su pata delantera derecha. Y en su mirada había una desesperación que Tom jamás había visto en un animal. Cualquiera habría huido. Al fin y al cabo, eran caballos salvajes, de más de 450 kilos, capaces de dar una patada que podría matar a un hombre. Pero Tom Bradley no era cualquiera. Veterinario retirado, con 40 años de experiencia atendiendo desde mascotas domésticas hasta animales exóticos de zoológico, reconoció la angustia apenas la vio. La yegua se detuvo a 6 metros de distancia, con los costados agitándose. No lo estaba embistiendo, le estaba pidiendo ayuda. Tranquila, chica, susurró Tom, mientras metía la mano lentamente en su caja de pesca para sacar el botiquín que siempre llevaba. Años de experiencia le habían enseñado que, cuando un animal herido está lo bastante desesperado, a veces busca a un humano. Pero cuando dio un paso adelante, la yegua hizo algo que heló la sangre de Tom. No retrocedió, en cambio, giró hacia el lago y lanzó un sonido que él jamás había escuchado. Un relincho agudo, cargado con cada gota de angustia que una madre puede sentir. Fue entonces cuando Tom comprendió que no se trataba solo de su herida. La yegua volvió a mirarlo fijamente, y dio 3 pasos deliberados hacia la orilla. Miró a Tom, luego al agua, y otra vez a Tom. El mensaje era claro. Sígueme. Con las manos temblando, Tom dejó la caña a un lado. En 4 décadas de práctica veterinaria había visto animales increíblemente inteligentes, pero este nivel de comunicación era extraordinario. La yegua claramente quería mostrarle algo. Y fuera lo que fuera, era urgente. Al llegar a la orilla, ella comenzó a caminar por la ribera, volviendo la cabeza a cada momento para asegurarse de que Tom la seguía. Su cojera era evidente, pero avanzaba con una determinación que hablaba de algo mucho más importante que su propio dolor. El lago se extendía ante ellos, su superficie lisa como un espejo, interrumpida solo por las suaves ondas que levantaba la brisa de la mañana. Para cualquiera, sería una imagen normal, otro bello lago alpino en la naturaleza de Nevada. Pero Tom empezaba a entender que nada de esa mañana era normal. La yegua se detuvo en una pequeña ensenada, donde el agua era poco profunda y cristalina. Lo miró directo a los ojos, y con su pata buena, golpeó la orilla 1, 2, 3 veces. Luego alzó la cabeza y soltó otro de esos relinchos que le partían el alma. Tom se arrodilló junto al agua, el corazón latiéndole con fuerza. Lo que fuera que ella intentaba mostrarle, estaba justo ahí, bajo la superficie. Se inclinó para mirar mejor. El sol de la mañana se movió apenas y de pronto pudo ver con claridad en el agua. Lo que descubrió en ese instante lo perseguiría para siempre, y le haría entender por qué esa valiente yegua Mustang había arriesgado todo para buscar ayuda de un completo extraño. El agua era cristalina, de no más de 1,20 m de profundidad, y al principio Tom no podía comprender lo que estaba viendo. Formas oscuras se movían bajo la superficie, pero no eran peces. A medida que sus ojos se acostumbraban y la yegua a su lado se mostraba cada vez más agitada, la terrible verdad comenzó a revelarse. Potros, 3 de ellos,
atrapados bajo un árbol caído que había creado una prisión bajo el agua. El instinto veterinario de Tom se activó de inmediato. Pudo ver que 2 de los pequeños ya habían muerto ahogados, sus cuerpos inmóviles flotando en aquella tumba líquida. Pero el tercero, un pequeño potro pinto, con distintivas manchas negras y blancas, aún seguía vivo, apenas sacando el hocico para tomar aire en el diminuto bolsillo que quedaba. «Dios mío», susurró Tom, sintiendo como la comprensión lo inundaba. Aquella yegua no se lo había encontrado por casualidad, lo había buscado, lo había guiado hasta aquí porque su cría se estaba muriendo, y ella no podía salvarlo sola. El árbol caído era enorme, de casi 1 metro de grosor, y había formado una jaula improvisada bajo el agua. Los potros debieron quedar atrapados cuando el viejo pino, seco, cayó al lago, probablemente durante la tormenta de viento de la noche anterior. Seguramente, la yegua había pasado toda la noche intentando liberar a su hijo, lo que explicaba su herida. Las profundas cortadas en su pata mostraban donde había golpeado una y otra vez contra las ramas sumergidas. El tiempo se estaba acabando. La fuerza del pequeño potro se desvanecía con rapidez, y el diminuto bolsillo de aire que lo mantenía con vida se reducía con cada minuto que pasaba. Tom calculó que tal vez le quedaban 10 minutos, antes de hundirse para siempre. Pero, ¿cómo mover un árbol de varias toneladas cuando eres solo un hombre con una caja de pesca? La yegua pareció sentir su duda. Se acercó a Tom de manera sorprendente, le rozó el hombro con el hocico, un acto de confianza increíble para un animal salvaje. Cuando él miró sus ojos, vio algo que le rompió el alma, una fe absoluta en que ese humano salvaría a su bebé. Tom sacó su celular, rogando por señal en aquel lugar remoto. Nada, estaba completamente solo, a 3 horas del pueblo más cercano, sin maquinaria pesada, y sin ayuda en camino. «Está bien, chica», dijo mientras su mente trabajaba a toda velocidad. «Vamos a resolver esto juntos». Se metió en las heladas aguas de montaña, soltando un jadeo cuando le llegaron al pecho. La corriente ahí era más fuerte de lo que parecía desde la orilla y entendió por qué los potros no habían podido escapar. Las ramas formaban un laberinto de obstáculos, y el pánico solo habría empeorado su situación. El potro sobreviviente lo miraba con ojos idénticos a los de su madre, una mezcla de esperanza desesperada y agotamiento extremo. De cerca, Tom pudo ver que no era un Mustang cualquiera. Sus manchas pintas y rasgos finos sugerían que pertenecía a una de las raras líneas de sangre que se remontan a los caballos españoles originales traídos a América hace siglos. No eran caballos salvajes comunes. Eran parte de una de las manadas genéticamente más valiosas de toda Norteamérica. Mientras examinaba esa prisión submarina, Tom comprendió que la fuerza bruta no serviría. El árbol estaba encajado contra el fondo rocoso y su peso se distribuía de forma que levantarlo solo era imposible. Pero décadas de resolver emergencias veterinarias le habían enseñado que, a veces, la clave no está en la fuerza, sino en el ángulo correcto. La yegua observaba con atención mientras Tom se sumergía para estudiar la disposición de las ramas que mantenían cautivo a su hijo. Cuando salió a la superficie, jadeando y temblando, ya tenía un plan. Era peligroso, desesperado, pero podía funcionar. Ese plan nació de la urgencia y de 40 años de experiencia rescatando animales atrapados. No podía levantar el árbol, pero tal vez podría abrir el espacio suficiente para que el potro escapara nadando si lograba que la yegua lo ayudara. «Escúchame, chica», dijo, mirando fijamente los inteligentes ojos de la Mustang. «Necesito que confíes en mí por completo». Lo que pasó después desafió todo lo que Tom creía saber sobre el comportamiento de los caballos salvajes. Mientras le explicaba el plan, hablándole como si ella pudiera entender cada palabra, la yegua parecía absorber cada sílaba. Cuando él señaló puntos específicos alrededor del árbol caído, ella siguió sus gestos con la mirada. Cuando Tom le mostró con gestos cómo debía jalar, ella asintió con su enorme cabeza. El plan era sencillo, pero requería una coordinación perfecta. Tom había notado que el árbol estaba equilibrado como una enorme palanca, con el cepellón actuando como punto de apoyo en la orilla opuesta. Si lograba que la yegua tirara de una rama específica mientras él empujaba desde debajo del agua, tal vez podrían mover lo suficiente toda la estructura de troncos. El reto era la comunicación. ¿Cómo explicar física compleja a un caballo salvaje? Tom volvió a la orilla y encontró un largo trozo de madera flotante.
Con señas y demostraciones que habrían parecido una locura para cualquier observador, le mostró exactamente lo que necesitaba que hiciera. Morder una rama específica y tirar hacia atrás mientras se le empujaba desde abajo. La yegua estudió su improvisada demostración con una intensidad casi humana. Caminó hasta la rama exacta que Tom había señalado, la probó con los dientes y luego lo miró buscando confirmación. Cuando Tom asintió, ella se colocó en posición y esperó. Todavía no, chica, espera mi señal. Tom tomó la bocanada de aire más profunda de su vida y se sumergió. El mundo bajo el agua estaba inquietantemente silencioso, salvo por el sonido amortiguado de los cascos de la yegua moviéndose sobre las piedras de la orilla. Se hundió hasta la base del árbol, colocó sus hombros contra el tronco principal y plantó los pies firmemente en el fondo del lago. Era el momento de la verdad. Si sus cálculos estaban mal, si la yegua no entendía o si el árbol se movía en la dirección equivocada, el pequeño potro sería aplastado al instante. Tom salió a la superficie rápidamente, jadeando. Ahora, cala, ahora. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre su forma de entender la inteligencia animal. La yegua no solo tiró, lanzó todo el peso de su cuerpo, más de 450 kilos, en el esfuerzo. Sus cascos resbalaban sobre las piedras mojadas, buscando tracción desesperadamente. En ese mismo instante, Tom volvió a sumergirse y empujó con cada gramo de fuerza que le quedaba. Por un momento aterrador, no pasó nada. El árbol seguía inmóvil. La burbuja de aire del potro se hacía más pequeña, y los pulmones de Tom ardían buscando oxígeno. Entonces, un crujido sordo resonó bajo el agua, y el enorme tronco comenzó a moverse, 15 centímetros. 20. 30. Suficiente. El potro, movido por puro instinto de supervivencia, salió disparado por la abertura como una bala. Tom emergió y lo vio nadando frenéticamente hacia la orilla, la cabeza en alto, y sus distintivas manchas pintas reluciendo bajo la luz de la mañana. Pero la celebración duró poco. Al llegar a aguas poco profundas, el agotamiento lo venció. Sus patas cedieron y se desplomó en menos de 1 metro de agua, demasiado débil para levantarse. La yegua soltó un sonido de pura angustia. Había visto a su hijo morir 2 veces en 12 horas, primero creyendo que se había ahogado con sus hermanos, y ahora, desplomándose a pocos pasos de la seguridad. Tom no dudó. Corrió y nadó a la vez hasta el potro caído. Su instinto veterinario tomó el control. Hipotermia, agotamiento, posible agua en los pulmones. El potrillo estaba vivo, pero apenas. Tom lo levantó en brazos, unos 23 kilos de vida al límite, y lo llevó hasta tierra firme. La yegua lo siguió pegada, sin apartarse. Lo que pasó después pondría a prueba cada habilidad que Tom había aprendido en 4 décadas de medicina veterinaria, y revelaría la verdadera profundidad del amor de una madre. En la orilla rocosa, colocó al potro inconsciente de lado e inició el tratamiento de emergencia. Su respiración era superficial y rápida, signos clásicos de shock e hipotermia. Su temperatura corporal estaba peligrosamente baja tras horas en las heladas aguas de montaña. Tom se quitó la camisa de franela y comenzó a frotar con fuerza el pelaje del potro, intentando reactivar la circulación. La yegua observaba cada movimiento, de vez en cuando acariciando a su bebé con el hocico y emitiendo suaves relinchos, como animándolo a luchar. «Vamos, pequeño», susurró Tom mientras trabajaba. «Tu mamá no me trajo hasta aquí para nada». Pasaron minutos, sin mejoría. La respiración del potro se volvió más difícil, y sus labios empezaron a ponerse azules, señal de que sus órganos ya no recibían suficiente oxígeno. Tom había visto ese cuadro antes, y sabía que se les estaba acabando el tiempo. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando la yegua hizo algo extraordinario. Se recostó junto a su cría, acomodando su cálido cuerpo contra el suyo, frío como el hielo. Luego, comenzó a acicalarlo con la lengua, empezando por la cabeza y avanzando metódicamente por el cuello y los hombros. No era solo un gesto de consuelo maternal. Estaba usando el calor de su propio cuerpo y la fricción de su acicalado para calentarlo desde fuera, al mismo tiempo que estimulaba su circulación. «Sabes exactamente lo que estás haciendo, ¿verdad, chica?», murmuró Tom, asombrado. Juntos, humano y yegua, luchaban por la vida del potro. Tom se concentraba en mantener las vías respiratorias despejadas y en vigilar sus signos vitales, mientras la yegua le daba calor y consuelo. Durante 20 minutos cruciales trabajaron en perfecta sincronía. Y entonces, justo cuando Tom empezaba a temer lo peor, los párpados del potro se abrieron lentamente.
Su respiración se hizo más profunda, y el color regresó a sus encías. Con un esfuerzo débil pero decidido, levantó la cabeza y miró a su alrededor. La reacción de la yegua fue inmediata y desbordante. Relinchó suavemente, tocando su nariz con la de él, y por un momento, Tom sintió que estaba presenciando la reunión familiar más íntima y sagrada que uno pueda imaginar. Pero la crisis no había terminado. El potro estaba estable, pero seguía extremadamente débil. Necesitaba atención veterinaria que Tom no podía darle en medio de la montaña, y moverlo sería complicado. Más importante aún, Tom comprendió que ahora tenía la responsabilidad de reunir a una familia de mustangs salvajes, y eso requería mucho cuidado. Estos caballos pertenecen a la naturaleza. Llevarlos a la civilización, aunque fuera de forma temporal, podía significar que el Buró de Administración de Tierras los capturara y los enviara a centros de retención, de los que tal vez nunca regresarían a su hábitat natural. Como si leyera sus pensamientos, la yegua se puso de pie y caminó hacia el borde del claro. Miró a Tom, y luego hacia un sendero oculto que ascendía hacia las colinas. El mensaje era claro. Este es nuestro mundo. Ayúdanos a volver a casa. Tom tomó una decisión que, horas antes, le habría parecido imposible. En lugar de intentar llevar al potro a una clínica veterinaria, lo ayudaría a regresar al territorio de su manada, donde el proceso natural de sanación podría continuar. Usando su cinturón y una cuerda de su caja de pesca, improvisó un arnés para sostener al potro débil durante el camino. La yegua pareció entender su plan de inmediato, colocándose al otro lado de su bebé para darle apoyo extra. Comenzaron así la lenta caminata por el sendero de montaña. Tom pensaba en los increíbles acontecimientos de esa mañana. Había venido a este lago en busca de soledad, y en cambio, se había convertido en parte de algo mágico, una alianza entre especies que rompía todas las barreras. La yegua no lo había encontrado por casualidad, lo había buscado con la certeza de que ese humano en particular podía ser de confianza. Ahora, mientras subían juntos hacia el hogar de los mustangs, Tom entendía que había sido elegido para algo mucho más importante que pescar. El ascenso tomó 3 horas, pero cada paso revelaba más sobre la asombrosa inteligencia de los mustangs salvajes. La yegua parecía saber exactamente hacia dónde iba, siguiendo senderos invisibles para Tom, pero grabados con claridad en su mapa mental del territorio. A mitad de la subida, se encontraron con el resto de la manada, 7 caballos más que emergieron desde detrás de una cresta como centinelas. El corazón de Tom latió con fuerza, preguntándose si esos animales salvajes lo verían como una amenaza, o algo peor. Pero ocurrió algo mágico. El semental líder, un magnífico caballo negro con marcas plateadas, se acercó con cautela, pero sin agresión. La yegua relinchó suavemente, y lo que siguió pareció una conversación detallada en lenguaje equino. Le estaba contando lo sucedido, presentándole a Tom como el humano que había salvado a su cría. Uno por uno, los demás caballos se acercaron para inspeccionar al potro debilitado, acariciándolo con el hocico y tocando suavemente la nariz de su madre. Y lo más sorprendente, varios de ellos también se acercaron a Tom, olfateando sus manos y permitiéndole acariciarles el cuello. Una muestra de confianza sin precedentes en animales salvajes. Tom comprendió que estaba presenciando algo que pocos humanos han visto. La compleja estructura social y los profundos lazos emocionales de una familia de mustangs salvajes. No eran solo animales siguiendo su instinto. Eran individuos, con relaciones, personalidades y una comprensión sofisticada de su mundo. A medida que avanzaba la tarde, el potro recuperaba fuerzas. La combinación del calor de su madre, la protección de la manada y el tratamiento de emergencia de Tom lo habían traído de vuelta del borde de la muerte. Al atardecer, ya se mantenía en pie por sí mismo, e incluso intentaba mamar. Tom supo que era hora de irse. Había cumplido su misión, y esos caballos necesitaban volver a sus ritmos naturales, sin la interferencia humana. Pero cuando se preparaba para descender de regreso a su camioneta, la yegua se acercó por última vez. Se plantó justo frente a él, mirándolo a los ojos con una expresión que no necesitaba traducción. Gracias. Tom extendió la mano y tocó suavemente su frente, un gesto de respeto entre dos padres que habían trabajado juntos para salvar una vida. Luego se dio la vuelta y emprendió el largo camino de regreso a la civilización,
llevando consigo una historia que cambiaría para siempre su manera de ver la relación entre humanos y animales salvajes. 6 meses después, Tom regresó al mismo lago. Esta vez no venía a pescar, sino con la esperanza de ver a la familia que había ayudado a salvar. Al llegar a la cima de la colina que dominaba el agua, su corazón se llenó de alegría. Ahí estaban. La yegua, completamente recuperada de sus heridas, pastaba tranquila junto al lago. Y corriendo en círculos a su alrededor, sano y fuerte, estaba el pequeño potro Pinto, ahora convertido en un hermoso caballo joven, con las mismas manchas distintivas que lo habían hecho tan fácil de reconocer aquella mañana desesperada. Cuando la yegua vio a Tom, levantó la cabeza y relinchó suavemente, en señal de reconocimiento. Por un instante, a la distancia, dos amigos improbables reconocieron el lazo que siempre los uniría. Un lazo forjado en la crisis, pero construido sobre el lenguaje universal de la compasión. Esta increíble historia real nos recuerda que la inteligencia de la vida silvestre va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Cuando nos tomamos el tiempo de observar y respetar a los animales con los que compartimos este planeta, descubrimos que son capaces de razonar, planear e incluso buscar ayuda de otras especies cuando están lo suficientemente desesperados. La experiencia de Tom Bradley aquel día no solo cambió 3 vidas, también transformó nuestra comprensión de lo que es posible cuando humanos y animales salvajes trabajan juntos. Es un recordatorio de que la conservación no se trata únicamente de proteger hábitats, sino de reconocer las complejas vidas emocionales e intelectuales de las criaturas que intentamos salvar. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa la campanita para conocer más historias reales sobre la asombrosa inteligencia de los animales salvajes. Compártela con alguien que ame a los animales, porque relatos como este demuestran que el lazo entre humanos y fauna silvestre es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un encuentro inesperado con un animal salvaje que cambió tu forma de ver la vida? Nos encantaría conocer tu historia. Gracias por ver, y recuerda. A veces, las aventuras más extraordinarias nos encuentran cuando menos lo esperamos.